Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver algunas partes del diseño de una tabla dinámica, después como tal de haberla insertado. Entonces aquí vemos básicamente tres escenarios. Vamos a insertar una tabla dinámica a partir de una tabla tradicional. Vamos a insertar una tabla dinámica a partir de un rango sin nombre. Y vamos a insertar una tabla dinámica a partir de un rango que tiene un nombre específico. Entonces en este caso voy a seleccionar primero la tabla, voy a insertar la tabla dinámica haciendo referencia a esta tabla que acabo de crear o seleccionar, y aquí voy a colocar vendedor y valor para esa tabla. Ahora voy a hacer lo mismo con mi rango sin nombre. Selecciono los datos, clic en la ficha insertar, tabla dinámica, y la voy a ubicar a continuación de la tabla dinámica que tenía anteriormente. Y voy a agregar lo mismo, vendedor y valor. Y la misma operación voy a realizar con la última tabla que tiene un nombre definido por el usuario, que si revisamos aquí en la parte posterior se llama tabla informe. Entonces le doy a insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Aquí entonces me dice tabla o rango. Aquí sencillamente le doy F3 y le digo tabla informe. Es decir, de ese nombre definido voy a tomar los datos y voy a colocar los mismos de la tabla dinámica aquí en esta celda. Voy a colocar vendedor y voy a colocar el valor. Por ahora, todas mis tablas dinámicas están dadas de la misma forma. ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí? Básicamente que dependiendo de la fuente de información nos correspondería hacer algunas acciones adicionales. Por ejemplo, aquí voy a colocar que en todas voy a agregar que el 21 de marzo del 2020 se vendieron 2 millones de pesos. La señora María en la ciudad de Bogotá. Y estos mismos datos los voy a colocar aquí en las siguientes tablas. Cambio como tal el formato, si considero. Y ahora lo que voy a hacer es ir a las tablas dinámicas. Esta tabla dinámica se alimenta de la información de la tabla que vimos que se encuentra a la izquierda. Entonces, sencillamente para incluir los datos que hemos agregado, por ejemplo María, en este caso solo tengo que darle clic en el botón clic derecho y posteriormente actualizar. María tiene 13.275.000 pesos en ventas, le doy a actualizar y aquí pues ya me va cambiando como tal los datos. Me aparece una fila en blanco que si quiero pues la elimino para que me queden todos los datos con información. Voy nuevamente a darle a actualizar y aquí pues ya me aparece María 15.275.000 pesos. Es decir, pues aquí se han adicionado como tal los 2 millones de pesos. Entonces, con respecto a la tabla, pues esto básicamente es una ventaja porque si sigo adicionando datos y le doy a actualizar a la tabla dinámica, Excel automáticamente los incorpora dentro de este análisis de tabla dinámica. Ahora bien, tengo esta otra tabla dinámica que se refiere a un rango sin nombre que está dentro del rango G3 a J34. Sin embargo, si le doy clic en el botón de actualizar, pues no me está tomando los datos. Significa que la desventaja de tener ese rango sin nombre, pues es que básicamente siempre me va a tocar a ir a seleccionar la fuente de la información. ¿Cómo lo realizaría? Entonces voy aquí, análisis de tabla dinámica, cambiar datos de origen, y me está diciendo que está tomando desde G3 hasta J33, pero necesito que tome la información hasta J34. Por lo tanto, aquí me corresponde obligatoriamente cambiar los datos. A J34 le doy en aceptar y pues en este caso ya me está tomando los datos de forma adecuada. Nuestro tercer escenario es con un rango definido o un rango con un nombre definido.
Aquí entonces en este caso aplicaría el mismo procedimiento. Si vemos por ejemplo aquí en análisis de tabla dinámica, cambiar datos de origen, me está diciendo que está tomando los datos de tabla informe. Y la tabla informe solo llega hasta la fila 33 y no 34. Entonces, ¿qué me correspondería realizar en este caso? Si quiero seguir haciendo referencia a un nombre, pues entonces me tocaría cambiar el área que tiene ese nombre definido. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a fórmulas, lo explicaremos posteriormente cuando veamos esta sección un poco más detallada, administrar nombres, y aquí en tabla informe, que es la que tenemos, y hace referencia al rango que nosotros necesitamos, me está diciendo que llega solo hasta la fila 33, cambio los datos hasta la fila 34, o podría dejarlo hasta una fila, por ejemplo la fila 100, para que de ahí en adelante cualquier dato que se adicione dentro de esas celdas o dentro de ese rango, pues vaya a quedar incluido dentro de la tabla dinámica. Le digo que sí. Y aquí sencillamente procedo a dar clic en el botón de actualizar. Cuando actualizo, pues evidentemente habrán algunos campos en blanco, que son los que están dentro de la fila 35 en adelante y hasta la 100. Como no hay datos, esos campos los trae en blanco. Entonces digamos que aquí se muestra unas ventajas y desventajas pues que tendría hacer uso de una tabla, un rango sin nombre y un rango con nombre. Otra de las ventajas sería la siguiente. Por ejemplo, si yo aquí adiciono, por ejemplo, después de la tabla año y calculo como tal el año de esa fecha, y el mismo procedimiento hago para el rango y el rango sin nombre. Aquí voy a colocar el año de la fecha. Pues, ¿qué me tocaría hacer? Sencillamente, si yo actualizo todos los datos, entonces, por ejemplo, voy aquí a datos y actualizo todo. Entonces, si miro, por ejemplo, mi primera tabla dinámica que se alimenta la información de una tabla, aquí automáticamente ya me está trayendo el año. Y puedo analizar esta información un poco mejor, de una forma un poco más apropiada u oportuna. ¿Por qué? Porque tengo todos los campos acá. Pero, como evidentemente lo veo aquí, en los campos de la tabla dinámica, me ha incluido, o ese año que yo acabo de digitar, lo ha incluido dentro de la estructura de una tabla. Y a su vez, como la tabla dinámica se alimenta la información de esa tabla, pues los campos me aparecen todos dentro de esta parte. Y ya podría empezarlos a incluir en los rótulos de filtros, de columnas, de filas o de valores, dependiendo de la necesidad. Mientras que aquí pues seguiría teniendo el mismo problema. El origen de información me correspondería nuevamente cambiarlo para que se incluya esa nueva columna que he acabado de agregar y que considero que es parte importante de nuestro análisis. Entonces cambio el origen de datos, que es como la desventaja que existe. Aquí ya me ha agregado el año y lo mismo haría básicamente con esta tabla dinámica que tiene como origen un nombre definido o un rango con nombre definido. Volvería nuevamente a fórmulas, administro los nombres y aquí entonces ya no sería hasta la columna P, sino sería hasta la columna Q. Recordemos que que aquí le doy por ejemplo a aceptar, guardo los datos, pero por ejemplo si le cambiara a este rango de nombre, por ejemplo no hasta la columna Q sino hasta la columna S, que por ejemplo S no tiene datos, y le doy cerrar, posteriormente le digo que sí. Cuando le doy a actualizar sobre la tabla, pues me aparece un error. ¿Por qué se presenta ese error? Pues porque básicamente la tabla dinámica debe tener o hacer referencia a datos y rótulos de columna o títulos que no sean nulos, que no estén en blanco. Como aquí básicamente ese rango tiene columnas que están en blanco, es decir, dentro de R y S no hay datos o no hay títulos, pues automáticamente esto lo toma como un error. Entonces es una de las ventajas y desventajas que existe entre utilizar tablas como fuente de información
y utilizar también rangos definidos o nombres o sencillamente rangos de tablas para alimentar una tabla dinámica. Entonces, pues depende de la necesidad en cada caso. En algunos casos es mejor pues tener rangos definidos, en otros casos será mejor tener como tal tablas, pero eso depende de la necesidad de cada uno de esos usuarios. Entonces recordemos también que, por ejemplo, dentro de esas tablas dinámicas van a existir los rótulos de filtros, de columnas, de filas y de valores. Dentro de las filas, pues como aquí vamos a indicarlo, los valores o los campos que sean de tipo numérico se van a colocar en valores. Si se almacenan allí campos de tipo texto o de cadena, pues sencillamente lo que va a hacer la tabla dinámica es sencillamente contarlos. Lo máximo que puede hacer es contarlos. ¿Por qué? Porque si los intenta sumar, por ejemplo la ciudad, si la tenemos allí, la intenta sumar, pues va a arrojar datos en cero. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar que sea una suma de las ciudades, pero al ser un campo de tipo texto me va a dar 0. Aquí podría entonces empezar a cambiar como tal, configurar el campo de valor y podría hacer un recuento, un promedio, una suma, etc. Entonces acá haría como tal un recuento para que me arroje datos. Y aquí entonces vendedor, si vendedor lo coloco dentro de filtros, me aparecería aquí en la parte superior. Y aquí empezaría entonces a seleccionar el vendedor que necesito en este caso para mi análisis. Pero si el vendedor va dentro de las filas, pues entonces se mostraría la información de esta manera. En cada una de las filas de esa tabla dinámica se va a mostrar el nombre del vendedor. Pero si quiero tener como tal ese vendedor en las columnas, pues se va a mostrar de esta manera. Depende pues de las necesidades de cada caso. Por ejemplo, aquí te voy a tener valor y la cantidad. Aquí puedo como tal cambiar de posición los valores, de columnas a filas, etcétera, y pues se va a ver de la siguiente manera. Depende de las necesidades de cada usuario. Se va a ver de esta manera. Por un lado las cantidades de las ciudades, por otro lado digamos la suma de esos valores en cada una de las ciudades, etcétera. Entonces es pues una de las cuestiones que se podría realizar como tal con las tablas dinámicas, generalidades del diseño del informe. Espero que les haya servido y muchas gracias.